Hoy vamos a hablar de los dispositivos de protección y maniobra. Hablemos del fusible. El fusible es un dispositivo constituido por un soporte adecuado y un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda cuando la intensidad de corriente supere. Se funda cuando la instalación de corriente super- se funda cuando la intensidad de corriente es excesiva. Funciona como un protector de un circuito al crear una condición de un circuito abierto cuando se presenta un exceso de corriente. El principio de funcionamiento del fusible es muy simple. Se basa en intercalar un elemento más débil en el circuito, de manera tal que cuando la corriente alcance niveles que podrían dañar los componentes del mismo, el fusible se funda e interrumpa la circulación de corriente. El fusible se funda e interrumpa la circulación de la corriente. El fusible es un dispositivo de protección. Hablemos del interruptor. El interruptor es un elemento de maniobra, un dispositivo de maniobra, y un interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar una función on-off desde un mando. El funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico. Su función principal es el encendido y el apagado de la luz. Uno muy parecido es el pulsador, que también es un elemento de maniobra, un dispositivo de maniobra que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Es un operador eléctrico que cuando se oprime permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deja de oprimir la interrumpe. Por lo general los contactos del pulsador están abiertos, es decir, no dejan pasar corriente. Hablemos del conmutador. El conmutador está compuesto por tres terminales que se unen mediante cables. Una de ellas actúa de fase y el otro de conexión de la lámpara. Para que el sistema funcione, la corriente eléctrica deberá pasar por los dos interruptores para luego dirigirse a la luz. El conmutador de un motor eléctrico es un elemento común en las máquinas rotativas de corriente continua. En un generador, al cambiar la conexión de cada bobina, recoge una corriente continua unidireccional que desde el propio conmutador se suministra al circuito externo. Seccionador. El seccionador consiste en aislar eléctricamente una instalación de su red de alimentación. Un seccionador es un componente electromecánico que permite separar la manera mecánica de un circuito eléctrico de su alimentación, garantizando visiblemente una distancia satisfactoria de aislamiento eléctrico. En caso contrario, se pueden producir daños severos en un seccionador debido al arco eléctrico. Hablemos del interruptor diferencial. Es un dispositivo de protección muy importante en toda instalación, tanto doméstica como industrial, que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufe y masas metálicas de todo aparato eléctrico. Es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación. Hablemos del relé térmico. Un relé térmico es un dispositivo de protección que funciona contra las sobrecargas y calentamiento, por lo que se utiliza principalmente en motores con los que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad de trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida. Relé, tempori- Relé temporizador. Es un pequeño aparato que abre y cierra un circuito eléctrico de forma automática y durante un tiempo determinado de forma breve, y podemos decir que nos permite programar el encendido y el apagado de diferentes dispositivos de forma sencilla. El relé temporizador es un dispositivo de maniobra. Ahora vamos a ver circuito de mando, circuito de potencia y motores y generadores de forma sencilla. Un circuito de mando es el componente fundamental de los sistemas de control industrial. Se refiere a todos los componentes físicos y funciones de control necesarios para ajustar automáticamente el valor de una variable de proceso medida para igualar el valor de un punto de ajuste deseado.
Circuito de potencia. El circuito de potencia es la parte de la controladora que más consumo de corriente necesita. Esta es la parte en la que se encarga de ejecutarlos para activar un dispositivo a su salida, ya sea un motor de continua, una bombilla, entre otros. El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanentemente cuando se interaccionan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentran en un eje. Hablemos un poco de la onda monofásica y trifásica. En corriente monofásica existe una señal de corriente que se transmite por el cable de fase y retorna por el cable de neutro que cierra el circuito. ¿Cómo se genera la onda trifásica? La onda trifásica se genera mediante alternadores que presentan 3 bobinas o grupo de bobinas que están enrolladas sobre 3 sistemas de piezas polares equidistantes entre sí. Es decir, un sistema trifásico es el conjunto de 3 fases monofásicas que se encuentran desaislados en 120 grados. Secuencia de fases es el orden en el que se suceden los valores máximos de las tensiones de cada una de las fases de un generador trifásico.